Muy bien, Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Ricky Gel les da la bienvenida sin editar con Ricky Gel, una serie de entrevistas con buenos amigos y a veces algunos que no son ni buenos ni amigos. Pero en el caso de hoy, no sé qué tan bueno sea, pero sí es amigo, es mi amigo. Y es mi amigo, y lo digo porque a veces uno usa el cliché de amigo, pero he tenido el privilegio de estar en su casa, de estar en su iglesia, compartir con su familia, de ser aconsejado, motivado, reprendido por él. También en algunos momentos me he tomado el atrevimiento de atreverme a aconsejarlos. Hay cosas, misterios, y de verdad que le tengo un aprecio y una admiración tremenda, y al igual que sé que muchos de ustedes. Así que les damos la bienvenida desde Florida, West Palm Beach, ¿verdad que sí? Específicamente. Correcto. Todavía no hay gente que dice Miami en vez de decir West Palm Beach. El 90% todavía. Y que usted de Miami, el pastor Piña, y yo le digo, yo vivo en West Palm Beach. ya me dejarlo así ya. Bienvenido, Piña. Bueno, primero, antes de todo, ¿cómo estás pasando esta etapa de cuarentena allá en tu familia, en tu ministerio? Pues todo bien, Ricky, gracias por la oportunidad, por la invitación, un placer. Yo también te tengo mucho respeto, aprecio, y yo también te considero mi amigo. Espero que ahorita tú no edites cuando dijiste mi amigo. Bueno, estamos bien dentro de todo este proceso, tomando precauciones y tranquilo en casa hasta que el Señor disponga otra cosa. Amén, como debe de ser. ¿Cómo fueron he pensado mucho en esta primera pregunta, si tus primeros 10 años de vida o tu niñez? ¿Qué recuerdas de tu niñez? ¿Dónde fue y qué cosas buenas o no tan buenas recuerdas de tu niñez? Bueno, yo vengo de padres que desde que yo tengo conciencia no vivían juntos, así que recuerdo cosas buenas y malas. Entre las cosas malas que recuerdo era cuando mi papá me tenía que visitar y luego se iba. A mí se me quedaba un vacío enorme, Wow, un dolor. claro. Yo lo lloraba por 1 y 2 días porque yo le tenía un amor así. Eh, Esas son de las cosas malas. Uh-huh. Las buenas es que hay como un misterio en esa etapa de la vida. Yo jugaba pelota, cantaba rap, me creía que me estaba llevando el mundo por delante y que era buen estudiante y no estudiaba, era algo extraño. No me sentaba en mi casa a estudiar y podía explicar. Yo anhelo eso de nuevo, lo extraño, de que yo llegaba a la clase, este explicaba, y después yo hacía una explicación de los tres. Y me decían, wow, excelente, este muchacho es muy excelente. Y yo extraño esa habilidad que la perdí, no sé. Eso se puso en práctica luego en los congresos, donde veía a otros predicadores predicar y No, ahí no. agarraba. Era común, no sé en tu caso, pero eso se llegó a dar un par de veces que los predicadores hacían de todo un poquito y tiraban un mensaje nuevo. Quizás sí, al principio me tocó hacerlo también. Pero te criaste con tu mamá, con tu papá, con tus abuelos, ¿qué? Mira, yo me crié con mi mamá, que vivía con un padrastro, y el esposo de ella, mi padrastro, y después mi mamá se fue a Estados Unidos. Yo lo que tenía eran 13 años, entonces ya no la volví a ver jamás. Murió allá en New York, y como yo tenía muchos problemas con mi madrastra, eran de esos, tú sabes, de esos problemas de celo, el hijo, la nueva esposa de él. Entonces prácticamente me tocó, increíble, crecer así solo. Yo era mi hermana y yo. Al principio que mi mamá se fue a Estados Unidos, vivíamos con el que era esposo de mi mamá, mi padrastro, pero ya después se buscó otra mujer y me quedé yo siendo de que el hombre en la casa con 14 años. Pasé un par de cosas, literalmente pasé hambre, lo recuerdo, o sea, pero aquí estamos, gracias Señor. Tu papá, el que yo conozco, que creo que tiene problemas en la vista, ¿verdad que sí? Es correcto, sí. Él es tu papá Cosmo Piña, biológico. mi papá biológico, sí. Hasta donde tengo entendido, tú sabes que... Hasta que se demuestre lo contrario. Tu mamá, la que falleció, ¿verdad? En New Jersey, no pudiste estar en el velorio ni esas cosas. No pude estar porque cuando eso yo no tenía visa. Tratamos de buscar una visa humanitaria y no fue posible. No nos la dieron, entonces la recibimos como una semana después que murió. Ok, pues, la visa. No, el cadáver. Tu mamá la enterraron en Dominicana. En Dominicana, sí. Hay como un procedimiento en Estados Unidos, todo el que muere en este país
tienen que pasar todo un proceso y luego son enviados a los países. Me tocó a mí de que identificarla. Tuve Wow, que, sí, fue muy duro, pero lo claro. pudimos atravesar, sí. Wow. Me dijiste que jugabas pelota. Eres de esos predicadores que dicen que jugaban pelota y casi lo firmaron y que Dios no lo quiso porque tenía algo mejor, o real, y que cuando uno investiga no era ni jugaba ni en el play ni por su casa, ni en el patio. No, O no, yo realmente jugaba. jugabas pelota. O No, sea, dame tuviste. explicar. Ok. Tu amigo Alexander Cuello, por ejemplo, entre otros predicadores, tienen un testimonio de que sí, por poquito estaban en las ligas mayores y Dios, como tenía planes mejores, lo sacó de ahí. Bueno, yo tengo amigos, por ejemplo, Adrián Beltré. ¿Quién lo conoce a Adrián Beltré? Un súper Claro. mega famoso de Texas. Adrián y yo jugábamos juntos allá en el asilo de Jaime, ahí en el 12. Otro, Sí, Melky Cabrera, sí, Emilio Bonifacio. Esos tipos ahora son mis amigos correcto. porque jugábamos juntos. Entonces, Ok. eh, sí, así que yo jugaba y tenía, de hecho, yo estuve en la academia con los Phillies de Filadelfia, con San Diego, con Atlanta. Yo estuve en muchos lugares. Oh, wow. Sí, Que es sí. real entonces. Y, Porque hay unos testimonios. Yo he visto testimonio y Dios lo sacó de la Grande Liga. Cuando tú investigas en el patio por la casa de alguien. ¿Cómo así? Ok. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué pasó que no progresaste en el deporte? bueno, aunque tú no quieras que uno diga eso, porque ya me entraste con eso. Pero hay realidades. Eh, Quizá la tuya, esa podemos creerla. Vamos a ver cómo fue. Cree la mía, yo digo que Dios me llamó para esto, Ok. porque al principio, mira, cuando yo me convertí, Ricky, yo no sé en tu época, había una especie de anarquía profética. O sea, yo escuchaba palabras proféticas todos los días en la iglesia y de Sí, sí, es diferentes verdad. cosas, inclusive contradiciéndose cosas. Pero entonces yo recuerdo que en esos días que yo me convertí rápido, a mí me dieron un mensaje en la iglesia para predicar. Yo con día. Y Wow. yo recuerdo ese mensaje, yo prediqué del perfume. Yo me El inventé un perfume. mensaje. Sí, yo dije, así como tú tienes un perfume y abraza a alguien y se lo pega, así tú te tienes que llenar de unción para que se lo pegue. Una unción, yo no sabía de Wow. qué hablar. Entonces, una persona que vio eso, yo recuerdo que se decían entre sí, hey, este tipo es un predicador seguro, este tipo Dios no lo quiere en el play. Y para mí, eso como que comenzó a rodar y ya todos los días digo una profecía, de que dice el Señor que te quiere predicar. Así que no sé si soy fruto de un invento de gente o si realmente esto era de verdad. Yo lo que sé es que cuando me quité, porque el Señor quería que yo fuera un predicador y no un beisbolista, hubo un trauma en mi familia porque de verdad habían ofertas. Por ejemplo, un equipo me había ofrecido $60,000. Yo tenía un representante que Wow. dijo que no agarré eso de ninguna manera. Eso es un disparate. ¿Qué? Sino En porque República Dominicana y eso me imagino hace casi 20 años, ¿verdad? eso hace, sí, yo tenía 16, 17 años y me dijeron que no tomara eso ni loco, que eso era un abuso. Eh, ¿Qué pasó? Que cuando en ese tiempo, yo no le tenía temor a Dios, yo le tenía terror, que es diferente. Una cosa es miedo y otra cosa es temor y otra cosa Y es otro terror. terror. Pues que a ti te digan, te dice Dios que no te quiere jugando, que si no, tú vas a ver lo que te va a pasar. Wow. Escucha, yo leí que yo estoy dando una serie sobre eso precisamente, Enrique, acerca de lo que Job dice. Job dice, a mí me aconteció lo que yo temía. Lo que yo O sea, temía. ahora yo he podido probar que el temor es como un imán para traer cosas. ¿Por qué? Porque me vi en una situación económica tan fuerte que dije, yo voy para el play, esto es lo que yo hago, olvídate, seguí en la iglesia, pero me Claro. intenté jugar otra vez, y buscar firme Ujú. otra vez, y aparando, nosotros decimos aparando, soltando el brazo Sí. para un trayado, para que me vea, tropecé con un hermano de Adrián Beltré precisamente, y mi cuerpo cayó en la muñeca y ¡pum! Esta parte se me bajó abajo, ya me partí la muñeca totalmente. Y ya tú te puedes Wow. saber lo que dijeron los profetas. No. Yo te lo dije, que Jehová te iba a matar. Era matarte, fue que te ayudaron. No, misericordia. Porque había una mujer que estaba intercediendo a esa hora. Seguro. Sí. Pues, después de ahí, yo dije ya, porque todavía otra vez quería seguir, es decir, me hicieron todo en la muñeca, yo todavía la tengo rota. Y aún así, porque yo sí, supuestamente tenía condiciones, pero ya ahí sí el temor me tocó. Yo dije, no, este señor me quiere en esto de predicar. Wow. ¿Qué posición jugabas ahí? Outfield,
outfield. Esa es la que está detrás de primera base, right field. Sí, correcto. Entonces, por lo que me has dicho, te viniste a los pies de Cristo a temprana edad, adolescente Sí, quizás, ¿no? sí, precisamente un roommate que yo tenía en un trayado de Cincinnati. Pues el equipo de Cincinnati tenía una escuela en San Cristóbal, por ahí, que llamaban la Loma del Sueño. Y ahí yo fui, o sea, los equipos hacen un joven, lo ven en un lugar y se lo llevan para su campo de entrenamiento y comienzan a observarlo varios días, por lo menos en esa época. Solo di que yo te firmo hoy, no, ven para acá, déjame, todos los días juega con nosotros y practica, te damos una vista, como si tú fueras firmado. Ahí yo vi todos los firmados. Entonces ahí, con mi amigo Víctor, que yo lo voy a recordar toda mi vida, Víctor Betanzo, me insistía, tú tienes un llamado, me ponía a leer proverbios, busca del Señor, brother, se te ve, esto, lo otro. Entonces me invitó a la iglesia, yo digo, 18 años, y en una campaña al aire libre me convertí esa noche. ¿Qué iglesia, recuerdas? Claro, la Asamblea de Dios del 30 de mayo, yo te llevé a predicar allá, Sí, pastor claro. Ángel Salvador Sánchez. Y recuerdo el predicador, se llama Zoilo Hernández, y me profetizó. Y la que oye mi esposa estaba cantando el devocional, era un culto en la calle. Ella cantó El Poderoso de Israel, poderoso de Israel. Y el tipo agarró el micrófono y me dijo a mí y a otro pelotero, ustedes dos los veo con micrófono en las naciones, hoy es el día. Mira, ese día yo aprendí algo, Ricky, que yo no sé por qué yo no lo practico. Yo debería practicarlo, pero y fue que yo dije que no. Es decir, yo no podía, yo, tú sabes, joven, la cosa. Pero había una señora que se me acercó, una señora con unos 70 años, me dijo, ven, que te están llamando. Yo dije, no, señora, yo después, no, es que hoy es el último día de campaña. Sí, pero yo no me siento listo. La señora me agarró la mano, casi me pone una llave. Digo, señora, mire, no buena la violencia. Y ella insistió, dijo que sí, que ya está viendo algo. Yo digo, ya, para salir de la señora, ¿qué yo voy a hacer? Y funcionó. Es decir, ahora yo no sé por qué hago los llamados. Digo, si usted quiere, venga, yo no le voy a obligar a la gente, porque me funcionó a mí. El verso que dice Cristo en una parábola, forzarlos a entrar. Ahí como a que entrar por la puerta. Entrar, sí, a mí me forzaron a entrar. Y te aplicó. ¿Qué tiempo duraste en esa iglesia? O sea, ahí te convertiste, te bautizaste. Me convertí, me bauticé, me casé, duré ahí años. Ya después de ahí pasé a lo Alcarrizo con el tío de mi esposa, que levantamos una iglesia, que hoy está ahí. Y después regresé otra vez al 30 de mayo. O sea, yo también tuve esas dos iglesias ya. Y después esa Asamblea de Dios es una iglesia pentecostal. O sea, tus orígenes son pentecostales. Claro, pentecostales, Asamblea de Dios. Aunque dentro del pentecostalismo, ese era un poquito más suave. Por ejemplo, desde que tengo memoria, ahí las mujeres van bien ataviadas y vestidas desde siempre, porque ahí se congregaban unos multimillonarios del país, tú sabes. Wow. Y ahí saliste a predicar a las naciones. Yo recuerdo, quizás no nos conocíamos, por supuesto, pero sí ya era muy común en el concilio donde vengo, se hablaba de Piña en los eventos, los congresos, y de repente ya Jonathan Piña fue por lo menos, digo fue, sigue siendo, pero fue en ese momento que recuerdo, uno de los predicadores más invitados de los sitios. ¿Cuál fue el primer país que tú saliste a predicar? El primer lugar que yo fui fue a Ecuador, perdón, a Venezuela. A Venezuela. Sí, a Venezuela. Tú te invitaste, como todo el mundo cuando inicia, armaste una gira, compraste los vuelos, dormiste en casa. Casi todas, sí, tú estás muy certero. Mira, un boricua, amigo mío, me visita al país, dice que debe ir a Venezuela, que si yo lo quiero acompañar. Yo le dije que claro, que eso era Dios que me estaba hablando. Él me ayudó con el pasaje y llegamos allá, dormimos en casa, incomodísimo, estuve en La Guaira, en Falcón, ahí anduve en un montón de lugares. Wow. Y esa fue mi primera experiencia. A mí no me importaba si yo estaba durmiendo en una cama incómoda. Yo estaba fuera de República Dominicana. Ya al otro día que llegué del país, mi tarjetita decía evangelista internacional. Internacional, sí. Claro, tú ya trabajabas en lo secular también en esa época. Sí, yo no sé si podemos mencionar los nombres, las cuñas y las cosas. Dele, que después yo le caigo atrás y buscamos una factura con ellos. Mira, yo trabajaba en Ray Mueble porque el dueño de esa mueblería era diácono en la iglesia, Ray Muebles. Oh, sí, claro. De ahí pasé a ser gerente en una tienda llamada Eri Muebles
también el dueño del inmueble era parte de la iglesia. Y de ahí también me hicieron una oferta muy buena de trabajo en DICESA. Tú tuviste que haber estudiado con libros de Sí, DICESA, el seguro, lenguaje al claro. servicio de la comunicación. Sí. Pues en esa tienda yo fui también gerente ahí y yo predicaba y trabajaba, ya tú sabes, todo eso. Siempre en el área de las ventas, ¿verdad? En el área de las ventas, sí. Tienes gracia con eso, las labias, las ventas, insistir, motivar. Sí. Más o menos, sí. Si tú no fueras pastor, ¿qué tú crees que hubiese sido secularmente? ¿Dónde tú te hubiese visto desarrollado? Fuera Saco de el los béisbol. peloteros. Saco el Fuera, béisbol. sí, exacto, y fuera del béisbol. Mira, viéndome ahora, o sea, yo no sé, yo no tengo el destino en las manos, pero hoy, si hubiese estado en mi poder, yo creo que me hubiera dedicado a ser un maestro, un docente, no sé, de química o de física. O sea, le he tomado un amor al enseñar que me ha hecho casi adicto a este asunto. Pero química y física. Bueno, porque no quería enseñar lenguaje, ni matemáticas, ni naturales. Es decir, yo Historia, me, me, sociales. me gusta un poquito más asuntos así complicados, tú sabes. Ya. ¿Y cómo llegaste a Estados Unidos? Allá no a predicar, sino ya formalmente a pastorear. Mira, pastorear. Sí. Porque tú, Bueno, tú vives, o sea, cuando te mudas a Estados Unidos, ¿te mudas a pastorear o no? no, yo me No. mudé a Estados Unidos para vivir en Orlando, Florida. Y desde ahí yo seguía fluyendo así en las naciones, yo seguía en los congresos. Yo lo que cambié fue de localidad. Okay. Y estando ahí en Orlando, ya el tercer año, la intención fuerte, no te puedo decir que escuché una voz que me dijo, siervo mío, pastorea, pero algo que yo le corrí toda la vida, que no estaba no estaba en mi estructura. Es decir, yo no deseaba ser pastor, a mí ¿Por nadie me qué? profetizó. Porque cuando estuve en el 30 de mayo, en mi primera iglesia, estuve bien cerca del pastor. Es decir, yo no tenía el título de copastor, pero en realidad yo era el segundo ahí. Yo predicaba todos los Okay. domingos y todo. Y entonces, de cerca, a mí me tocó ver. Yo estuve en reuniones conciliares, o sea, yo vi cosas que no me atrevo a expresarlas, pero yo lo que le cogí fue como terror. Yo dije, ¿es un pastor? Yo no quiero ser un pastor. Yo vi cómo tratan los hijos los pastores. Me tocó oír cosas, Claro. ver cosas, experimentar cosas. Y yo dije, yo tengo otro tipo de aspiración. Entonces el evangelismo, no te voy a negar que lo que nosotros llamamos evangelismo, yo no creo que está bien definido, porque yo no creo que se llamen evangelistas lo que hacen, lo que yo estaba haciendo. Porque una agenda llena para congresos el año entero, no hay realmente en esos congresos, ni siquiera yo podía hablar de salvación. Es decir, ¿cuánto quieren a Claro. Cristo este día? Eran cosas profundas. Así que más que no era realmente un evangelismo, era como un oficio, un conferencista. Claro. Entonces, eso crea, sí, el que no es maduro, el que no tiene experiencia y madurez en el Señor, eso le crea como una especie de dependencia. Eso te ayuda, dependiendo de tu formación, a llenar tu ego, porque está bien, tú sentarte y ves una Claro. agenda en enero que ya hasta diciembre tú la tienes llena, te va bien económicamente. Predico 3 días aquí y no vuelvo hasta que me vuelvan a invitar. Yo no sé el lío que dejé, los problemas matrimoniales. Eso es una bendición. Yo decía, yo quiero esto hacer por toda mi vida, porque ya yo sé que si me quedaba pastoreando ahí, entonces tenía que estar con reuniones, diáconos, los miembros, la luz, el agua. O sea, yo no quiero eso. Yo voy 3 días y me desgarito. Dios, comprenda. Entonces, pero ya viviendo en Orlando, ahí es que voy como dentro de mi alma, se está fuerte. Digo, pero Dios mío, ¿será que el diablo me está engañando? ¿Por qué razón? ¿Por qué me está...? Entonces, di un viaje para aquí, en la ciudad donde vivo, está a 2 horas y media, porque surgió un dato y fue que hablé con mi pastor. Y le dije, mire, siento que tengo un llamado. Mi pastor Javier me dijo, bueno, yo estoy aquí para apoyarte. Entonces, ¿qué me ayudó a estar al lado de pastores? Por ejemplo, yo sé que eso a ti te ayudó mucho. ¿Qué hizo bueno en mí a la hora de levantar una iglesia? Que cuando yo decido en Orlando levantar la iglesia, porque no era en West Palm Beach, yo hice una célula en mi casa. Y ese primer día llegaron como 30. La iglesia que yo iba tenía tres servicios. Domingo en la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. Y había un montón de dominicanos. Y yo era como de los dominicanos, era el único predicador.
y ya tú te puedes imaginar como la euforia. El nuestro, Sí. el mío, predica hoy. Sí. Bueno, pues cuando yo decido levantar mi proyecto con apoyo de mi pastor, todos esos dominicanos vienen para mi casa. A ti te mandó Dios, que estaban esperando. Pero ya mi experiencia de todo lo que yo vi, yo dije, no, esto es una división. Yo voy a armar un problema aquí. Y yo dije que no, y todo el mundo me dijo, pero tú estás viendo loco, mira la oportunidad. De comenzaron a decirme, yo te pago el local por tantos días, fulano canta, fulano toca, pero si no tengo la experiencia, al otro día, ya yo fuera hoy pastor en Orlando. Sí. Pero mi experiencia de yo ver personas que se le ayudó, que se le levantó, que se le restauró matrimonio, y el día menos esperado se volvieron contra ese líder, ya yo tenía, yo no sé si era un trauma, pero yo dije, me voy lejos de esta ciudad. Este hombre me ayudó, esta gente me hicieron mi documentación. Mi residencia en Estados Unidos es como pastor, yo no puedo trabajar otra cosa. Entonces, yo dije, yo no le voy a fallar a esta gente. Y aquí donde yo estoy, estamos casi a 3 horas de Orlando. Así que comencé a visitar ciudades, fui a Tampa, fui a qué sé yo quién, fui a Jacksonville. Y tú sabes, Pentecostal al fin, vine aquí, me hice un sueño, un mapa en el suelo. Yo dije, aquí es ya. Este es el sitio. Eso habla mucho de lealtad y no es tan común ni en nuestro pueblo, el pueblo de Dios, ni en la cultura, la lealtad. ¿Tú crees que es uno de los valores que más te define quizás, la lealtad? ¿Así te consideras? Yo digo que sí, tú sabes, uno no puede dar testimonio de uno mismo, pero hay gente por la que estoy casi seguro que yo me perjudicaría yo en vez de perjudicarlo a ellos por lo que han hecho por mí. O sea, yo no pienso fallarle. Yo haría todo lo que esté en mi alcance humanamente posible por no romper un pacto de lealtad con gente que ha sido clave en la vida de uno. Wow, ¿qué extrañas tú del Jonathan Piña, el evangelista, el predicador de aquí, el que vivía en República Dominicana, que tenía agenda llena? Si tú lo vieras, cuando lo ves, cuando lo recuerdas, ¿qué cosas tú extrañas? ¿Qué te da nostalgia? Wow, ya comenzaron la pregunta difícil. Porque una cosa es que tú me digas, ¿qué tú recuerdas de ese predicador? Bueno, yo recuerdo mucho. Pero tú decirme de que, ¿qué te da nostalgia? ¿Tú te imaginas que yo diga de que nada, mañana aparezco en primera plana? Te voy a explicar por qué yo no extraño tanta cosa en síntesis. Yo no extraño tanta cosa porque a pesar de que mi agenda estaba llena y de que yo tenía programas de radio, tú sabes, y de y de televisión. Sí, yo estaba ahí en televisión. Había demasiada inmadurez en mí. ¿En qué sentido? En que yo predicaba de lunes a lunes, Ricky. Yo no tenía día de descanso. Entonces, yo predicaba todos esos días y que si yo cuántos programas de radio y la televisión y viajando. Entonces, mi hija, al día de hoy, yo estoy pagando consecuencias de eso. Es decir, mi hija, te voy a decir abiertamente, mi hija, ese perfil de niña que casi no habla, que tú conoces, triste. Claro. Cuando nosotros comenzamos a buscar ayuda sobre ella, el reporte venía sobre un golpe sobre mí. Me dijo, usted ha sido un papá muy ausente. Esa muchacha extraña, esa muchacha tiene dolor, porque ella es enferma contigo y al tú no estar ahí, o sea, yo no recuerdo que yo estuve en los cumpleaños de mi hija, en las grabaciones, yo lo que estaba en un avión, subí. Entonces, ¿qué extraño yo? Para decirte por lo menos algo, que yo recuerdo en los eventos, en los play, en las canchas, que yo hacía ese llamado y cuando yo oía ese tumulto de gente que venía, a mí me daba una clase de emoción, porque sea que yo tenía razón o no, yo llegaba a mi casa y me decía, esa 500 gente que tú viste ahí, tú la acabas de meter al cielo. Tú sabes, un ignorante. Claro. O sea, esa gente se salvó por ti. Tú no eres cualquier persona. No era así, pero esa sensación que yo sentía de ver ese tumulto de gente venir al Señor, eso yo extraño eso realmente. Entonces, si tú fueras 15 años atrás y le dieras un consejo a Jonathan Piña, evangelista de ese momento, o 3 consejos. El primero, me imagino que ya sería, pasa más tiempo con tu familia, por lo que has dicho. Pasa más tiempo con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, claro que sí. ¿Qué otros 2 consejos tú le das sobre el futuro? Sin poder decirle, vengo del futuro, pero tú sabiendo que viene el futuro y te sientas con el Jonathan Piña del pasado. Ya el primer consejo, cuida a tu familia más, pasa más tiempo. Sí. 2 más. El segundo consejo que yo le daría es, estudia, o sea, lo que decidiste hacer,
dedícate a estudiarlo, porque yo tuve una situación, Ricky, fue que yo, después de tener 7, 8 años predicando con agenda llena, es que vengo a prepararme. Por eso cuando yo abro YouTube y yo veo, yo digo, yo no, quítame eso, yo no quiero oír lo que yo estoy hablando ahí, por favor, quítame. Entonces, pero yo le funcionaba, diría, te invitaba muchísimo y no te faltaba eventos. sí, pero eso es peligroso. Eso puede decir que todo el mundo estaba como yo. O sea, yo le diría, prepárate. Es decir, Ok. así como te gustaba estudiar, prepárate, conoce Biblia, prepárate. Y lo segundo es que, por ejemplo, que bueno, nadie me lo preguntó, pero como yo sé que tú Ajá. eres bien conocido allá, para que le Sí, llegue a 2 o 3 jóvenes que me están mirando, sí. mi ignorancia me hacía criticar lo que yo no comprendía. Yo quiero que tú sepas que cuando Benny Hinn fue al país, mi programa de radio se convirtió en un ataque constante en contra de ese evento. Todos los días yo Oh, decía, no traigan ese impío, no traigan esa apóstata, esto. Mi wow. pastor mandó un grupo de adoradores a esa campaña. Tú sabes que de toda la iglesia buscaron 20 adoradores. Sí, sí. Y yo me levanté hasta con mi propio pastor. Yo dije, ¿cómo es posible que un tipo que es millonario, así, así? Entonces, yo pagué eso y hasta el día de hoy, porque ahora mis estudios profundos en las raíces hebreas me hacen ver que se llama tikkun. Y por eso tú ves que a veces yo amanezco viral y yo digo, Dios mío, pero esto no fue lo que yo quise decirte. Yo siento que soy de verdad. Sí. ¿Por qué? Porque ahora mi visión está enfocada en lo siguiente. Desde mi capacidad de estudio, algo me dice, cada quien está cumpliendo una función en la redención del mundo, lo que los judíos llaman tikkun olam. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo no entienda cosas de las que tú haces, yo no debería criticarla porque desde mi óptica ahora es necesario que tú fluyas ahí. Por ejemplo, Wow. hay círculos en los que yo me muevo, y yo te lo voy a decir con respeto, porque yo sé que tú lo vas a entender, que es muy probable que nunca te inviten. Claro. Pero hay círculos en los que tú te mueves, que no es muy probable, es confirmado, No. nunca piña va a ser una opción. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo somos útil ambos en nuestros distintos áreas, ¿tú entiendes? Es Claro. decir, yo me imagino todo el bien que tú le puedes hacer a esa gente en la que tú le llegas que yo no. Y a lo mejor yo puedo ayudar a un par de gente que tú no le llegas. Entonces Claro. ahora yo veo que cada quien, por eso yo no critico los grandes predicadores, no es que yo esté de acuerdo, es que yo pienso que de alguna manera ellos cumplen una función y yo no tenía conocimiento de eso. Entonces Pero desde yo ese le diría, punto no de critique vista, tanto. no critique tanto. Dice, hay un pastor muy bueno, un jovencito, el hijo de Charles Stanley, Andy Stanley, que él dice que deberíamos ser, que no podemos ser críticos de lo que no entendemos y no estudiantes. Él dijo, yo me propuse ser estudiante de lo que yo no entiendo, no crítico. Pero ese punto de vista que tú planteas, pues, no pudiera ser peligroso el tema de que desde ese punto de vista ya no hay herejes, por ejemplo, no hay falsos profetas, no hay herejes, no hay gente con falsas doctrinas, porque si todo el mundo tiene una asignación y un aporte, aunque sea diferente a mí, entonces lo que el Señor habló de los falsos y Pablo luchó contra los falsos y Pedro, ya de repente somos como todos hermanos. Bueno, yo no diría, hermano, mira, yo lo llevo al plano de niveles de conciencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo me convertí en ese ambiente y aunque hoy ese mismo ambiente en el que yo me convertí, que por ejemplo, en esa época que yo me convertí, las mujeres no se podían vestir como ahora. Las mujeres, No las se mujeres no se rizaban, no podían, se no se podían teñían. desrizar, no podían ir al cine. Nosotros no pudimos ir al cine esa semana, no podíamos usar pantalones, etcétera. ¿Qué Claro. pasa? Hoy yo quisiera decir en mis redes, señores, no hagan eso. No es así, ustedes están malinterpretando mal. Yo quisiera traer luz. O yo puedo traer luz, pero Claro. yo en esa época lo criticaba. Pero ahora, ¿qué pasa? Ese fue el lugar por donde yo entré. Entonces ahora, si yo creo que soy algo y que he avanzado y que tengo madurez en algo, yo tendría que agradecerle a esa ignorancia de gente, porque por medio de esa ignorancia fue que yo entré, ¿entiendes? Claro, Entonces claro. es un caso difícil, porque tú dirías, entonces tú apoyas que digan que no vayan al cine. No, pero yo entré por ahí. Entonces Ok. del todo no fue tan malo, tú sabes, me ayudó. Es como ahora yo he adquirido, según yo, un nivel de conciencia mayor y según yo mi asignación es hacer que la gente se acerque a sus raíces de su fe. Como Pero hablar de eso ahora.
¿Cuánta gente tú conoces que dice que, wow, me siento un poco vacío? Déjame tratar de ver quién era Jesús y de dónde, de qué país él veía. La gente no sabe eso. La gente quiere salvarse y quizá de aquí yo lo pueda llevar allá. ¿No entiendes? Sí, claro. Vamos a hablar de ese tema, pero antes de entrar a este tema del Dale, judaísmo, dale. tu formación secular antes de lo teológico, llegaste que terminaste el bachillerato, entraste a la universidad, ¿tienes alguna formación secular? De hecho, la que es mi esposa ahora, donde realmente yo la conocí bien, en la iglesia no podíamos ni hablar. Tú sabes, la tensión, el nuevo Claro, creyente, pelotero, con la hija con la que nació en la claro. iglesia. Eso no fue en la universidad, que nosotros nos veíamos estudiando los dos mercadeo. Ok. Yo comencé a estudiar mercadeo en la OIM y precisamente cuando llegó el tiempo de graduarme es que eh, se vuelve todo un etcétera a la vida y no me pude graduar realmente. Ok, ok. Ahora vamos a este tema que has tocado varias veces y que es un tema también que mucha gente ha querido conocer. ¿Cómo fueron tus inicios con el mundo judaico o hebreo? O sea, te conectaste? ¿Cómo de repente descubriste este mundo? ¿Quién te discipuló? ¿Qué rabino te convirtió? O sea, pero vamos a hablar del inicio primero, antes que entremos al desarrollo. Primero el inicio. Okay, vamos. Mira, ¿Cómo empezaste? mira, en el 2000, lejos para allá, yo te estoy hablando del Mm, 2005, yo conocí a un pariente de mi esposa, que se llama Omar Rodríguez. Él vino del campo y nos encontramos en la capital, los dos ya cristianos, yo nuevo, él nacido en el Evangelio. Y él llegó con un libro del rabí Dan Ben Abraham. oh, sí. Ese libro lo dejó en mi casa por equivocación. Y yo, que me gusta leer, comencé a leer, a leer, a leer. Y yo comencé a ver de términos de que Jesús, su verdadero nombre es Yeshua. Y eso me comenzó a dar como una hambre. Que entonces vi la información del tipo en el libro y establecí comunicación con él, que vivía en Miami en esa época. Y desde ahí él comenzaba vía email, que eran los medios a mandarme Claro. información. Y ya yo era como un amante de eso, pero callado. Yo no sabía con quién compartí eso. Todo me parecía. Ahora, yo le encontraba sentido a todo eso, pero no podía. La vez que le quise hablar a mi pastor de eso, me advirtió: cuidado, los judíos matan a Cristo. Digo, ok. Entonces tuve que hacerlo callado hasta que prácticamente ya tengo un poco de independencia. Y cuando seguí estudiando por mí solo, por mí mismo, pero una de las cosas que pasaron cuando mi mamá falleció fue que nosotros comprobamos que le hicieron una mala práctica médica a ella. Nosotros ganamos una Oh, demanda en esa época, sí. No una demanda, no fuimos a demanda. El hospital nos okay. ofreció un dinero, los abogados dijeron, no lo cojan, vamos a esperar. Yo le dije, ¿cuánto hay que esperar para eso? Y me dijeron, si tú tienes paciencia, ellos lo van a alargar hasta 3 años y yo te puedo conseguir $5 millones. Y yo dije, Wow. chacho, de aquí a 3 años viene Cristo, olvídate de eso. Y yo agarré mucho menos de uno. Entonces, con este dinero, de la primera cosa que se me ocurrieron fue comenzar a contactar rabinos y de manera clandestina yo lo invitaba al país, yo le pagaba pasaje, República esto y lo Dominicana. claro, yo vivía en Dominicana con todo su cuarto y yo lo invitaba y yo recibí clase privada y después decía, este no me gusta, quiero otro y ahí yo invertí muchísimos miles de dólares en ese asunto. Wow, pero no se vio todavía hasta quizás que hace 4 años o 5 años. ¿Cuándo saliste del closet judío? Para ponerlo de una forma. Pero Dios mío, Cuando tú pero Dios dices mío. ya, que el mundo entero se entere y vamos a enseñar esto y vamos a predicar esto, porque todavía yo recuerdo tus prédicas, quizás hace 5 años, y tú decías, bueno, no lo decía porque todavía lo dice, ¿verdad? Pero Jesús y el Nuevo Testamento y el Pentateuco, ¿verdad? Pero desde hace unos años para acá ya tienes más el vocabulario, aunque estuviera dentro de ti, ya es externo, ya es público, ya Sí, tiene los símbolos, sí, ya tiene la señal, ya te peleas con quien sea. Cuando sí. ya dijiste, ya, lo voy a saber. Mira, en honor a la verdad, tú tenías razón, todo eso yo lo tenía para mí. Yo, Sí, por ejemplo, comencé a ver, porque te voy a abrir el corazón, te voy a decir cosas que sí, nunca he dicho. La vamos. verdad es que me volví como una especie de egoísta en ese sentido. ¿Qué pasaba? Yo iba a los congresos
Y yo salía con cosas que lo que hacía yo era que lo aprendía con los rabinos y lo traducía el evangelio. Entonces, al yo ver la euforia, Dios mío, este hombre salió, eso el ego te lo dispara. Ya comenzaron a decirme rabino. También un tiempo que me decían, invita al rabino Piña. Y yo, no que me lo creía, pero me gustaba eso. Mi situación del alma no estaba totalmente resuelta. Entonces yo lo mantenía así, que nadie supiera de que yo estoy estudiando y aprendiendo. Pero ya hace como 5 años, como tú dices, ya como que dije, ya esto a mí no me importa, mira, porque entonces comencé la iglesia, ya como que te interesa menos si te quieren invitar o no, porque ya tú tienes tu propia plataforma para administrar. Y abrí, ¡pum!, a enseñar abiertamente. Ok, entonces hoy, y el Jonathan Piña de hoy, 2020, que te he visto en algunos videos, a ver, como que no te identificas como cristiano, obviamente mucho menos será pentecostal, evangélico, ¿Cómo? entonces, no, pues ya, decirlo. Tú, si no eres cristiano, menos vas a ser pentecostal, eso es lo de menos. Entonces, ¿cómo? Porque tampoco te siento judío mesiánico, porque como que no, hay una línea famosa de los judíos mesiánicos, pero Sí. no se te ve tampoco muy ahí adentro. Entonces, ¿cómo Oh, podemos definir a Jonathan Piña desde el punto de vista religioso? O sea, si alguien ok. te pregunta allá afuera, ¿cuál es su religión? Y tú tienes deseo de molestar, porque cuando uno no quiere molestar dice cristiano, ya sale de eso. Pero cuando tú quieres complicar la vida, ¿cómo tú definirías tu estado religioso actualmente? Bueno, mira, yo te diría para empezar, yo me considero un hijo de Dios, pero obviamente tú vas a decir, no, eso es un cuento, eso es todo el mundo. Déjame explicarte qué es lo que pasa Ok. con eso de judío mesiánico. Uh-huh. El judaísmo es la única religión del globo terráqueo que tiene dos opciones de cumplir tu asignación en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? La opción número 1, eso está en el libro de Hechos, capítulo 15, lo que pasa es que está muy codificado y no se puede ver, que es que cuando Uh-huh. Pablo llega a Chipre, llega con Bernabé, históricamente hablando, se comprueba de que hay un problema y es que hay gentiles, gente que no es judío, que Uh-huh. está creyendo que Jesús, Yeshua, el judío, es el Mesías. Pero en esa época no hay iglesia, hay sinagoga. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vengo y creo que Jesús es el Mesías, no hay una iglesia cristiana donde yo congregar, me tengo que ir a una sinagoga. Y cuando llegaba a la sinagoga, el encargado de ahí me quería hacer judío. Es decir, ok, tú crees que Jesús es judío, pero tú te tienes que circuncidar, tú tienes que todo, tu kipá, tu talí, tú tienes que hacer una conversión al judaísmo. Entonces Pablo llega y encuentra ese problema. Cuando Pablo ve eso, Pablo tiene una diferencia porque la gente no lo sabe, pero Jesús era ortodoxo judío. O sea, Jesús no era ni siquiera mediano. Wow, ortodoxo. Sí, sí, Jesús era un judío rajatabla, así, nivel alto. Por eso tú ves que Jesús le dice a los discípulos, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús está diciendo, yo no le quiero predicar más a nadie que no sea judío. Jesús le dice a los discípulos cuando lo envía, vayan y no entren en ciudades de samaritanos. O sea, por camino de gentiles no vayáis. Es un tipo radical. No me le prediquen a gentiles. Hay Pero una señora que... un ortodoxo Ajá. no hablaría con una samaritana o con un saqueo o con No, déjame explicarte. Cuando viene la señora a decirle, mira, sáname mi hija que está endemoniada, y sí. Yeshua le dice, mira, yo no puedo agarrar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Habría que abrir todo un contexto histórico. ¿Por qué Jesús le llama de ese término a esa señora? Pero con la samaritana no te creo que fue una conversación de que evangélica. O sea, lo primero que le está diciendo es, ustedes adoran lo que ustedes no saben. Ustedes, en pocas palabras, ustedes, la salvación viene de los judíos. Es un, Ah, es sí. un término ortodoxo. Ok. Para no abrir una clase de historia, cuando el judaísmo de Pablo y el de Jesús, porque son dos rabinos judíos, dicho sea de paso, es distinto porque Pablo es un judío de la diáspora, es decir, Pablo tenía un vecino gentil para Pablo, no es lo mismo que un vecino gentil para Jesús. ¿Por qué? Porque al Jesús está en Judá, todo lo que es gentil son invasores. Para Jesús, tú decirle un gentil, esto es uno que me viene a afectar mi gobierno, a alterar mi economía. No me le predique a esa gente. Pero Pablo se levanta como yo me levanto por la mañana y tengo un árabe con todo su asunto. Y digo, hey, a veces estoy yo orando con un asunto judío y él con su bata árabe. Y aquí en Estados Unidos normal. Entonces, Pablo tiene un amor por el gentilicio porque Pablo tiene demasiada gente, se crió entre los gentiles. Pablo tenía vecinos turcos y todo, él era de Tarso. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando Pablo llega, encuentra en Hechos capítulo 15 este problema. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que se están convirtiendo al Jesús judío, lo quieren judaizar obligado. Pablo dice que todo no se puede ser. Pedro lo ayuda. En ese capítulo 15, de hecho, aparece Pedro y dice, señores, miren, yo era más ortodoxo que ustedes, pero a mí Dios me habló y me dijo que le bajara. Entonces ahí se llegó a una conclusión. Y esta es la conclusión. La conclusión es, el judío que crea que Jesús es el Mesías y puede seguir viviendo su vida de judío, es decir, esa gente seguían guardando sábado, sino todo, circuncidado, porque en ese tiempo todavía no hay una sola iglesia evangélica en el tiempo de Pablo. Claro. Acuérdate que los escritos del Nuevo Testamento, ellos no lo tenían. Si Pablo no tenía Marco, ni Lucas, ni Juan. Exacto. Eso es muchos años después que ellos mueren que aparecen los libros. Así que ahí lo que se predica es Torá. Por eso dice que iban los sábados a la iglesia, entraban a la sinagoga, no era iglesia. Entonces Pablo llega a la brillante conclusión de que, mira, vamos a hacer algo. A estos gentiles no se tienen que judaizar obligados si creen en el Mesías judío. Y ahí le llaman justo de las naciones. ¿Qué es un justo de la nación? Es un tipo que viene y dice, creo en el Dios de Israel, creo en el Mesías judío, pero no me quiero hacer judío, no me tengo que circuncidar. Entonces a esos tipos le ponen lo que llaman las 7 leyes de Noé. No mates, no robes, no hay moralidad sexual, etc. A esa gente no se tienen que hacer judíos. No tienen que, por obligación, guardar Shabbat. De hecho, te voy a decir más. El que no se hace judío, porque tú puedes ser dominicano y hacerte judío. Si tú vienes, te circuncidas, no que te cortan, eso es una ceremonia. Entonces a ti sí te obligan a todas estas cosas, lo que te va a comer, lo que va a vestir, todo. Pero el que no es judío no es obligado, y por eso cuando yo me pongo un talí, a veces tú ves gente que me ataca abajo y dice, tú estás en el pacto para usar ese talí, él está en lo correcto, porque no es obligado. ¿Por qué tú tienes esa equipa puesta? Tú estás dentro del pacto, tú te circuncidaste, y son celosos. Y yo dije, no, pero tampoco me lo prohíben. Entonces, yo soy un cristiano que cree en Jesús el judío, que cree en el Dios de Israel. No he hecho mi conversión al judaísmo, así que no estoy obligado, pero no estoy obligado a no hacerlo tampoco. Por eso yo guardo Shabbat, no tengo que hacerlo, no obligo a nadie. Cada vez que estoy con una gente diciendo, Piña quiere judaizar, en mis explicaciones yo le digo a la gente, ustedes no están obligados a guardar Shabbat. Ustedes pueden ir a la iglesia el día que ustedes quieran. Ahora, yo en mis estudios, en ver lo que significa Shabbat, lo que pasó, he decidido guardarlo porque tampoco hay una ley que me lo prohíba. Y no ofendo a nadie, ¿tú me entiendes? Entonces, la gente se ha malinterpretado porque al yo hacerlo dice, está judaizando. No, yo les recomiendo a la gente, no tiene que hacerlo. Pero cuando la gente comienza a ser expuesto a mis estudios y ven lo que yo tengo que decir de eso, dice, no. Por ejemplo, no hay una ley que diga que en el play es obligado a orar antes que comience el juego. Pero tampoco hay una ley que diga que no se puede orar. Entonces, a mí me llevaron a orar, un equipito que hay ahí, un tal Licey, yo fui a orar. No, claro, mejor. ¿Y qué pasa? Ahora esos tipos vienen a mi iglesia. Ahora esa gente viene aquí a adorar, ahora esa gente me ayuda en alguno económicamente. Quiere decir que por yo hacer algo que ni me era obligado ni a hacerlo ni a no hacerlo, yo pude ver que ahora me consultan, que buscan de Dios, que ven mis prédicas y le saqué provecho. Y según mis cálculos, yo le he sacado provecho espiritual a estas cosas sin obligar a nadie. Entonces, yo soy un cristiano que se acercó a sus raíces porque el Mesías que me salvó es judío, crió en ambiente judío, su cultura era judía, y por eso la gente me ve pegado de eso, pero yo sigo siendo cristiano. Sí, hay algo que te escuché decir en estos días que me dio mucha luz porque tenía una duda con eso, con el tema de la reunión del sábado, que la Biblia dice que cada primer día de la semana se reunían, y de ahí es que los cristianos evangélicos justificamos la reunión del domingo. Explicaba bastante bien que no, que reunirse el primer día para un judío, y es una explicación que uno tiene, porque nosotros cuando justificamos la resurrección al tercer día, uno dice, no, es que los días se empiezan a contar de mediodía del viernes, mediodía de la tarde, del sábado, y el domingo es el tercer día, cosa que no te cabe en tu mente latina, pero así se justifica. Pero nunca habíamos usado esa explicación para decir que la reunión del primer día de la semana pudo ser un sábado a las 7 de la noche o a las 4. Ahora, un detalle importante. No hay problema con que te reúna a adorar al Dios de Israel un domingo, un lunes o un martes. Es decir, yo no creo que nadie lo está haciendo mal. Ahora, lo que sí yo no apoyaría es
que me digan que el día del Señor es el domingo. No es el domingo, es el sábado. Ahora bien, que yo puedo adorar un domingo, claro, y el martes, y el miércoles, tú sabes. Que yo lo quiera hacer los sábados ahora porque era el día que lo hacían los seguidores del Jesús, que para mí es el Mesías. Igual, pero tú entiendes, o sea, no. Pastores que celebran su culto el domingo, jueves, usted no está mal realmente. Lo que no deje que le digan que el domingo es el día del Señor, porque es el sábado de toda la Biblia. Tú lo cambiaste al sábado, porque hasta me voy a aprovechar ahora, me voy a aprovechar ahora tú sabes, como tenemos 2 meses y la gente está como, entonces ahí vengo los sábados. Mi pastora Lucy tiene, qué sé yo, 15 o 10 años haciendo reuniones sábados en la noche y no hace domingo. Sí, aunque ella, claro, también tiene una alta apreciación sobre Israel. Por eso que ella me cae bien, sabía yo que creo que sí. Pero la justificación inicial era porque el domingo es el día, ella entendía que era el único día que las mujeres podían descansar, porque a veces hasta los sábados se trabaja y las mujeres el domingo están atareadas también ir a la iglesia, y ella decía, no, pues reunamos los sábados en la noche y usted descansa el domingo. Pero después ha llegado a la conclusión de que también el sábado es el Shabbat judío, y que ha encontrado en eso como que más comodidad. Mira, la historia en la universidad estudiando raíces hebreas te pueden mostrar con historia, porque una cosa es que alguien lo diga y otra cosa es que tú lo puedas estudiar, que el día se cambió por un ser humano, es decir, Constantino dijo, a partir de ahora, el verdadero día del Señor es el domingo y olvídense del sábado, ¿ya? Y nosotros que somos un desenlace de la Iglesia Católica, porque la gente tiene que saber que la Iglesia Evangélica no existe como una, por ejemplo, tú no vas a la iglesia los domingos porque la iglesia va los domingos, tú vas porque nosotros salimos de una iglesia que iba los domingos, ¿tú entiendes? Todo lo que nosotros tenemos y hacemos, la mayoría de cristianos, nosotros no somos autónomos de eso, sino que nosotros lo hacemos porque de donde venimos lo hacíamos también. Okay. Pero esa parte también podemos ver en Hechos que hubo un pleito con la iglesia inicial y ya no se podían reunir en la sinagoga, sino que se reunían en hogares. Y ya vemos que persiguieron, por ejemplo, y matan a Esteban y apresan a Pablo, a Pedro y a Juan, y Pablo tiene que irse. O sea, también hubo un pleito de los judíos con otro grupo, aunque quizás no se llamaban cristianos, pero hubo como una separación inicial en la Biblia. Sí, eso es una historia compleja, porque lo que pasa con Pablo precisamente es que al tener esa inclinación, por ejemplo, Pablo es un piña que cada vez que hace un llamado vienen 500 en esa época. Entonces tú decirle a Pablo, mira, yo me acabo de ganar estas 500 gente, la brega que me ha dado convenciendo. Y ahora cuando vengan a esta sinagoga, tú me lo quieres hacer judío obligado. Entonces ahí comenzaron un problema porque, vuelvo y te repito, esos judíos eran muy celosos. Mira, si Jesús hubiese estado vivo, yo te lo digo, Jesús no entra en el cuento del domingo. Él dice, no, yo quiero que siga haciendo los sábados. Pero Pablo es un tipo muy intelectual, muy sabio, muy brillante. Y Pablo dijo, tenemos que buscar alternativas. Son mucha gente que no saben nada de judío. No podemos venir y meterle esta religión por los ojos. Entonces, eso no era bien visto a esos ortodoxos. Es decir, ya te damos la oportunidad de que venga, porque si tú te das cuenta, Pablo predicaba en esas sinagogas ortodoxas. Pablo llegaba y le decían, ok, le toca a usted, rabino, hable. Y cuando venía, un tigreaje único, comenzaba a hablar de Isaías, te hablaba los profetas, tú te entras judío, tú no puedes hablar otra cosa. Y de momento, ¡pum!, decía, ¿tú ves todo lo que yo he dicho? Era para decirle que este Jesús es el Mesías que estaban esperando. Para alguna gente, tú matar a una gente y decirle eso era lo mismo, pero había gente que creía eso. Entonces, ahora ¿qué pasa? Que esa gente que creía eso, tenían el problema, porque entonces ahora, ¿qué va a hacer Pablo? Pablo se va a ir. ¿Y a quién le dejamos a esta gente? Otra vez me lo van a meter a judíos. Entonces ahí fue que comenzaron a quedarse esas congregaciones de gente que, aunque eran judíos y otros gentiles, vamos a separarnos un poco de esos ortodoxos que tú sabes que todavía tienen todas esas tradiciones. Y ahí fuimos poco a poco hasta que llegamos nosotros. Entonces ahí nació el cristianismo en Hechos. Pero ahí no se llamaban cristianos todavía, para que tú tengas una idea. Porque hay un detalle con el término. Mira lo que pasa con el término. Vamos a ponerle que sí, cristianismo. Recuerda que cristiano viene de seguidor de Cristo. Ahora, Cristo, Pablo nunca utilizó el nombre Cristo. Pablo decía Mashiach, porque era judío. Así Pablo no hablaba griego. Sí, pero no hablaba griego en Jerusalén, ¿tú entiendes? Si hablaba,
yo hablo inglés un poco, pero no tú dices que, wow, Piña habla inglés. Ahora, Piña habla inglés pues, cuando no le toca de otra. ¿Tú entiendes? Entonces, Pablo, por ejemplo, Jesús nunca oyó a nadie diciéndole Jesucristo. Jesús no sabe qué significa eso. Porque él se llamaba Yeshua y Cristo quiere decir Mashiach. Entonces, cuando tú traduces, por ejemplo, te voy a dar una explicación simple de los testigos de Jehová, que merece mi respeto. Sí. La palabra Jehová, todo el mundo sabe ya, yo creo que ya no hay duda de eso. Las letras hebreas no tienen vocales. Correcto. Entonces, el nombre por el que más común se conoce al Señor es por Yu, Hei, Va, Hei, 4 letras consonantes. Ahora, ¿cómo tú le puedes presentar ese Dios a un pueblo latino o occidental que usa consonantes? Tú no puedes venir a la iglesia, adoro a W-H, Y-H aquí en esta hora. Pues lo que hicieron fue construir un nombre que suene bien. Entonces, agarraron la Y, la primera, le pusieron una A, vamos bien. Después la H, le pusimos una O, vamos bien. Entonces sería Yahove hasta que llegamos a Jehová. ¿Qué pasa? Que si tú eres de una religión que se llama Testigo de Jehová, yo pudiera decir, tú tienes un problema. ¿Por qué? Porque el nombre de tu religión fue Almao. Él no se llama Jehová. Tuvimos que ponerle Jehová. Entonces, Cristo es prácticamente igual, porque Cristo quiere decir Mashiach. Entonces, Mashiach seríamos masiánico. Por eso que un mesiánico es una especie de un cristiano que cree en el Yeshua. ¿Tú me entiendes? ¿Tú sabes el dato que te estoy dando? Sí. Por eso, decir se fundó el cristianismo, es decir, se fundió el mesianismo. Es gente que creía en Jesús como Mesías. Y ya, obviamente, los que estamos de este lado, no nos llega Yeshua, nos llega Jesús. Por eso ya no nos llega Mashiach, nos llega Cristo. Así que soy cristiano por creer en Cristo, pero es toda una explicación. Está bien, soy evangélico. Déjeme así. Ahora te dije que cuando quizás no quiere explicar mucho, lo puede resumir en cristiano, pero hay un contexto que era bueno que la gente que te sigue y aquellos que quizás están alarmados, los conservadores que son una gran parte de mi público y los que me siguen. Yo soy cristiano. Sí, van a ver tu opinión. ¿Te consideras cristiano? O sea, no hay que llamarte rabino, o sea, rabino, apóstol, padre o pastor. ¿Cómo te llaman tus hijos espirituales? Te guardo una novedad que no lo sabe nadie, para que tú lo sepas. Quizás saquen esto para armarme un lío, pero no importa, porque para mí es un orgullo, realmente no es una... Yo soy un pastor, eso es lo único, un pastor cristiano. Es decir, yo creo en Cristo, aunque yo le diga Yeshua, como tú quieras, es el mismo Jesús. Yo creo en la salvación por Él. Yo creo que Él es el medio por el que yo soy salvo. Así que no soy rabino, no soy nada. Ahora, estoy actualmente capacitándome para en algún momento, cuando llegue la oportunidad, aspirar a un rabinato. Es decir, a mí me gusta eso. Yo no dudo tú que nos veamos en 10 años y tú digas, wow, finalmente te hiciste un rabino. O sea, no, eso puede pasar. Una exclusiva, caramba, Dios mío. Voy a poner eso en el título de YouTube. Pastora, viste, está muy interesante. Pero hay algo de tu creencia en Cristo que quisiera preguntarte con mucho respeto también y que responda hasta donde tú entiendas. Sé que hay una corriente, sobre todo de estas corrientes de judíos mesiánicos, que creen en Cristo, pero hay cosas que nosotros creemos en Cristo que no creen. Por ejemplo, para el cristiano clásico, la divinidad de Cristo es intocable. O sea, Cristo es Dios desde antes de la fundación del mundo, vino, siguió siendo Dios y se fue y sigue siendo Dios. Pero escucho el término como que no, como que eso se mitificó con el tiempo, que fue un ser humano, incluso el nacimiento virginal, que no fue así, y que él vino normal, de papá y mamá, un ser humano normal, qué sé yo. Entonces, tu creencia, tu opinión, sé que quizás meritaría un estudio bíblico de 1 año, pero si te puedes resumir en unos minutos, ¿cuál es el Cristo que tú crees o cómo lo ves? Wow, se está yendo el internet. ¿Me escuchas? Mira, yo quisiera ser prudente, tú sabes, y yo no te voy a decir todo lo que yo pienso de eso, pero yo te voy a dar algunas pinceladas de por qué los mesiánicos creen así. Yo te voy a decir por qué. Mira, desde la perspectiva judía,
todas las profecías que hablan del Mesías, ninguno incluyó que iba a ser un Dios, porque si era Dios, no califica como Mesías. Mesías es un enviado, uno que viene en una función redentora. Bueno, entonces, para empezar, la razón por la que los mesiánicos no lo ven como Dios es porque ninguna de las religiones, ninguna de las profecías, por ejemplo, Isaías dice del linaje de David, que si o qué de la raíz de Abraham, todas hablan, esa es una. De todo lo que yo te puedo decir, para honrar el tiempo y respetar el tiempo, hay una que lo voy a simplificar, pero no es para justificar a los mesiánicos, pero es importante que la gente sepa. Cualquiera que conozca la cultura hebrea se va a dar cuenta que, por ejemplo, para que uno sea judío, para tú tener nacionalidad judía, tú necesitas que tu mamá sea judía. ¿Por qué? Porque antes varios hombres podían violar a una mujer y entonces la mujer no se sabía cuál era el papá. Entonces quedaron a la conclusión, si es de mamá judía, el tipo judío. Pero para tú aspirar al trono de David, es decir, cualquier persona que tenga aspiraciones de rey al trono de David, las leyes estaban establecidas y es que tenía que ser obligatoriamente de la raíz de David, tenía que venir de Judá, obligatoriamente. El papá quiere decir que si tu mamá era de la tribu de Dan y tu papá era de la tribu de Judá, tú calificas para el trono de David, tú puedes ser un rey. Ahora, si tu mamá es de la tribu de David y tu papá es de Efraín, tú no calificas porque la monarquía es la del papá. Okay. De manera que para tú convencer a un judío de que alguien podría llamarse Mesías sin venir a través del papá de la tribu de Judá, eso es sencillamente imposible. O sea, tú le estás vendiendo un paquito de memín. Porque si no tiene esa simiente de Judá vía el papá, no califica como Mesías. Por eso ellos creen así. Entonces después hay unos estudios que el mismo Pablo dice en Romanos, que vino según la carne. Pablo dice que Jesús viene según la carne de la tribu de Judá. Cualquier persona te va a decir, claro, según la carne por la mamá. Pero si tú tuvieras el contexto de saber que un judío te está hablando, y al hablarte un judío, al decirte según la carne, te está hablando por el papá. Entonces, desde esa perspectiva, para pero el la adopción mesianismo, no aplicaría en ese caso, que fue adoptado. no, Tiene que ser natural. No es que si era adoptado no califica para ser rey, ¿te entiendes? O sea, Sí. no hay una norma que diga, te pueden adoptar, tú tienes que tener la simiente, tú tienes que tener la semilla, el semen del Claro. papá. Entonces, ¿cómo se llama eso para ellos? Agencia divina. Agencia divina quiere decir, es un departamento que trabaja en nombre de Dios, pero no es Dios. Es como, por ejemplo, los que visitaron a Abraham. Tú te lees la Biblia y dice que visitaron 3 varones a Abraham, comieron, se lavaron los pies. Y Abraham hablaba con él como si fuera Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham, mira, esto. Y tú dirías, entonces Dios son 3. Eso se llama agencia divina. Son personas que vinieron y representaron a Dios y por eso Abraham hace como si estuviera hablando con Dios. El que se le apareció en la salsa a Moisés no fue Dios, dice que fue el ángel de Dios. Pero en lo que está hablando dice, entonces Dios le dice a Moisés y tú dices, pero me van a volver loco. Aquí acaba de decir que se le apareció el ángel. Y 2 versículos más adelante dice, entonces Dios le dice, Moisés, haz esto. Se llama agencia divina. Es uno enviado en nombre mío. Y en Entonces, el caso de la agencia se podía adorar a la agencia divina, porque hay algunos enviados que no recibían adoración, como Juan en Apocalipsis. El ángel hizo, no me adores. Y hay en otros como el de Abraham que se postró y adoró y la recibieron. Ahí el concepto de adoración en hebreo es distinto. Por ejemplo, los judíos al día de hoy son bien ortodoxos y si te tienen que besar la mano y rendirte honores, para ellos no es adoración. Tiene mucho que ver con cosas del corazón y de exaltación. Ahora, hay un versículo, no sé si tú tienes una Biblia ahí cerca. Sí. Hay un capítulo peligroso, muy peligroso, que usan los mesiánicos para tener esa teoría, que está en Corintios 15, 1 Corintios 15. Mira si tú tienes esa Biblia ahí. Sí, lo tengo aquí. Verso. Ahí, te voy a decir ahora mismo, tú no me dijiste que me iba a hablar de esto.
Mira esto, Después tú no me la das la entrevista. mira esto. Ve al verso 27. Chequea despacio esos versículos. Mira, dice 1 Corintios 15, 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Vamos por parte. Dice, todas las cosas las sujetó a él, a Jesús. Y cuando dice que todo le fue sujeto a él, dice, estamos sacando de ahí al que sujetó a él todas las cosas. Claro. Dice verso 28. Pero luego, el verso 27 va primero, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue que leímos? No, el 28, el 28. Ok, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. ¿Tú estás agarrando eso? Wow. Dice, yo te doy una autoridad. Un día. Yo te doy una autoridad para que todo el mundo se sujete a ti. Ok. Cuando todo el mundo esté sujetado a ti, dice el verso 28, luego que todo esté sujeto a él, el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas. Entonces, es como diciendo, acabé mi trabajo. Muchas gracias terminé. Porque otra cosa es importante que la gente sepa antes de criticar esos mesiánicos, es que el concepto judío de Dios no es el mismo concepto de nosotros. Por ejemplo, el concepto judío de Dios es que si Salomón dice que los cielos de los cielos, de los cielos, de los cielos no pueden contener a Dios, tú humanizar a Dios, tú matar porque murió, le dolió algo, tuvo sed, se sintió solo, me han dejado solo, es mucho para ellos. Es decir, tú lo estarías casi insultando, diciendo que el creador de todo, que sustenta todo, en un momento dado puede tener hambre, puede sentirse solo, me ha desamparado, puede llorar, pase de mí esta copa. Para ellos claramente Yeshua es un enviado Mesías a una función y que cuando termine, según dice Pablo, él mismo se va a sujetar al que lo mandó a él a hacer todo ese trabajo. ¿Entiendes? Wow. Me quedaría todavía muchísimas preguntas al respecto sobre sí, eso. No, pero si tú quieres podemos hacer un día nada más de eso. Yo te dije que era digno de un estudio, de una serie, porque hay muchísimos aspectos de la divinidad filipense, cómo se despojó de sí mismo y cómo también se le llama con atributos a Juan 1, en Apocalipsis 1, atributos que solamente se le da a Dios y el heme aquí. Pero tenemos una idea, ya sabemos. Por ejemplo, otra cosa es, cuando Jesús te dice que lo imítenme a mí, hagan como yo hice, yo no quiero, yo soy cristiano, pero sería casi injusto que tú quieres que yo haga lo que tú hiciste cuando tú eras Dios. Es decir, tú no me puedes llevar a un nivel de tentación como tú, porque tú no tienes la tentación que yo tengo. De hecho, cuando la Biblia dice que fue tentado en todo, ahí hay un problema, porque entonces la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. O sea, lo que te digo es que agencia divina es un enviado con una función, una unción específica. Ya tú sabes, un ejá. Está ahí, es el más cerca, es el avatar. Es decir, yo no puedo hablar con Dios. Tú tienes que hacerlo a través de él. Es como mi representante oficial. Me voy a poner ojo para que ustedes hablen con alguien, porque ¿cómo van a hablar con algo que no se ve, que no tiene todo lo que tú ves en la Biblia, y que la mano de Dios, la espalda de Dios, es un antropoformismo? Claro. Dios no tiene mano, imagínate tú. Correcto. Entonces, lo que él hace es, mire, hablen con él. Ese soy yo, está bien, listo, se acabó. ¿Entiendes? Okay. Pero es un ser superior a todos los demás, es un ser enviado. O sea, no pudiéramos tampoco definirlo como un hombre perfecto, sino un buen hombre. Como lo ven, por ejemplo, los musulmanes. Jesucristo fue un buen hombre, un buen profeta, un buen líder, pero hombre. Agencia divina quiere decir, es un ser con todos esos atributos divinos en él, pero que de alguna manera, es decir, es un ser, el ser más extraordinario que jamás haya vivido, pero que de alguna manera el sentido que históricamente también hay una explicación de dónde se comenzó a divinizar como exactamente el mismo Dios. De alguna manera es una trampa yo traerte a alguien que sea Dios
para vencer a alguien que venció a Adán siendo humano. Es decir, si tú venciste a Adán siendo humano y yo quiero recuperar lo que Adán perdió, yo te tengo que enviar a alguien en ese terreno, porque si te envié a un Dios, es Claro. algo, tú me entiendes, o sea, pero para ese tema podemos hablar solo de eso, hoy, Sí, solo de eso. sí. Lo voy a dejar ahí. Un tema que ha sido controversia reciente, de las muchas, pero reciente, es el tema del rapto, o el rapto secreto, o el Sí. arrebatamiento secreto, no sé cómo Hasta tú llamarlo. me diste, pero todo bien. Sí, yo hablé de... no, tú sabes que yo tengo dudas hace mucho tiempo sobre mi escatología ha sido movida totalmente. Cuando yo entré al Ok. seminario bautista, mi profesor de escatología, él era de los que era bautista, o es bautista, pero es de los que creen que ahora estamos en el milenio, por ejemplo. A mí se me olvida cómo se llama esa línea de Se pensamiento, pero él llama entiende preterista o amilenialista, algo preterismo, así. exacto. Sí, Entonces, cuando sí. él me enseñó eso, yo me crié con una escatología pentecostal, el libro Eventos de Porvenir, el rapto, los 7 años de la tribulación, etcétera. Yo no me convencí totalmente de la escatología nueva que conocí, pero ya me convencí de que ya yo no estaba tan convencido como yo pensaba de lo que yo creía. Entonces, yo no defiendo, no puedo defender nada escatológico hasta que yo no me siente por un tiempo a sacar una conclusión, porque honestamente me sentiría Bien, hipócrita bien. defendiendo algo que no me siento convencido ya, pero que tampoco estoy en ninguna otra línea. Es Es un lío. Y así justo. Es, lo he es enseñado en mi justo. iglesia, le he dicho a mi iglesia, eso fue lo que me enseñaron, no estoy ya convencido como antes, hay otras escuelas, pero tampoco ni me mato a favor ni en contra. Es Entonces, justo, sí. pero Primera Tesalonicenses se ve como tan claro ese y sonaron y fueron arrebatados hasta las nubes en el aire, y hay como algunos textos en la Biblia que presentan esa inminencia de la venida del Señor. Por un lado se Sí. presenta que será anunciado, que todo ojo le verán, y por otro lado hay una parte como que de repente, y esas parábolas del Señor que como ladrón en la noche. Entonces, ¿cómo armonizamos esta, eh, no vamos a decir contradicciones, porque la mejor forma de que se vea que no se contradecía era un rapto secreto y después una segunda venida? Mira, para empezar, eh, tú no viste mis videos, estoy convencido de eso. Yo hice una serie llamada La Venida del Mesías, 1, 2 y 3, que son muy largos, estoy hablando Vi muchos detalles. uno, vi uno muy bueno que habla de que los judíos ya dicen que estamos en el año 7000 casi Exacto. 20. Dentro de ese contexto, tú sabes, mi estilo de enseñanza, de un poco de jocosidad con ironía, bueno, a mí yo dije algo, yo dije, el rapto es un invento. ¡Pah! Eso era comida, me lo cortaron ahí. Enciendo maldiciones habidas y por haber, todas me le echaron, porque estoy atentando contra la doctrina más fuerte del evangelio. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo en el arrebatamiento. Y desde mi óptica de escatológica, yo también tengo una reserva escatológica que no he abierto ni creo que lo vaya a hacer ahora. Pero con este que tú estás hablando aquí, te puedo decir que desde mi óptica de estudio cristiano, el arrebatamiento y la segunda venida son un solo evento. Es decir, yo sí creo en el arrebatamiento. Yo me refería en ese momento a la palabra rapto, pero ya sabes que fue editado. Claro. Y yo no creo que va a venir un rapto secreto, que van a pasar 7 años y que después va a regresar. Mi capacidad de estudio me deja saber que la parábola del trigo y la cizaña, que se refiere al fin del siglo, en el mismo momento que cogen el trigo, queman la cizaña. No dice, me llevé el trigo y regreso 7 años después a quemar la cizaña. Eso de que todo ojo le verá, todo a mí me da a una sola venida. Obviamente, ¿por qué esa euforia? ¿Por qué ese revolú que se armó mundialmente? Por lo que yo te dije al principio. Por eso yo te dije, yo hubiera preferido estudiar, porque la iglesia cristiana, yo sé que esto tú no lo vas a pasar, pero yo te lo voy a decir a ti, esto tú lo vas a ignorar. No, que tú, no creo que deba pasarlo, pero como estamos hablando tú y yo aquí, Okay. tiene algo que es un poco distinta a otras religiones. Por ejemplo, tú sabías que un cura católico no puede ir y abrir una parroquia, que yo soy un cura, tú tienes que ser autorizado por la Claro. iglesia. Casi el Papa tiene que firmar eso. Lo mismo pasa con los hermanos, una lista de fuerte ahí.
Y tú no puedes decir que yo soy adventista, yo voy a rentar esa plaza. La unión de iglesias te tiene que autorizar, tiene que haber sido estudiante de esto, lo otro, y después, entonces te ponen ahí, son muy educados en su administración financiera. Eso no es de que, tráigame toda la ofrenda para acá, mira, dame decir aquí. No, no. Ahora, el cristianismo no funciona así. Cualquiera que se hizo un sueño va frente a un local y al otro día habla una iglesia. ¿Y qué pasa? La marquesina de la casa. Sin capacidad. Entonces, la gente que estudia, a todo el que estudió le dieron lo que es teología sistemática, pretribulacionismo, posttribulacionista, y existen corrientes, como acabamos de llamar, preteristas. ¿Y cuál es la más fuerte? La pretribulacionista, que dice que el rapto secreto viene, luego la tribulación. Hay una que dice que el rapto va a ocurrir en medio de la tribulación, y hay otro que dice que va a ocurrir al final de la tribulación. ¿Qué hace el que estudia, el que tuvo acceso a estudiar, que son muy pocos, que se dice, Piña no cree en el rapto secreto? Ah, él es un post-tribulacionista, ¿ya? O sea, Exacto. te canaliza. Hay predicadores famosísimos que predican aquí en la emisora que tú tienes el programa, que son preteristas, son famosos y andan enseñando que ya Cristo no va a animar nunca más, etcétera. Pero no son herejes, son preteristas. Es una manera de verla. Entonces, el que no ha estudiado, ¿qué tú crees? ¿Tú qué te va a decir que preterista ni proná? Te va a decir hereje, apóstata, doctor de demonio, falso profeta. No, entonces, eso fue lo que pasó. Me agarraron. Pero tú estás consciente que hay personas, por ejemplo, a mí, quien me enseñó mi escatología y gran parte de mi teología, la primera, fue mi papá. O sea, yo nací en el Evangelio, mi papá me pastoreó por mis primeros 12 años y todo lo que yo tengo de escatología me lo enseñó inicialmente mi papá. Yo predicaba en las convenciones de tu concilio, yo sé todo, claro, yo sé todo. Claro, cuando en el seminario me enseñan otra cosa, yo sentía inconscientemente que era hasta desafiando a mi papá que ese hombre estaba. Él se estaba faltando el respeto, no a mi doctrina, sino a mi papá. Porque si yo creo, te quiero preguntar esto, porque no crees que hay cosas a veces cuando tú desmontas mitos, tradiciones, que hay gente que lo coge personal, no por la doctrina per se, sino porque quien se le enseñó fue su primer pastor que lo bautizó, que le predicó, que peleó por él, que le llevó una comprita, que lo cuidó. Y ahora cuando tú dices, esta cosa es un disparate que se inventaron los cristianos, la gente lo toma como personal, más que doctrinal. Sí, hay dos cosas. La primera es, el término que yo utilicé probablemente no era el mejor. Es decir, atentar con algo tan fuerte, arraigado en el corazón de los cristianos. El rapto es un disparate. Ese no era el término correcto. El término correcto es venir y explicar por qué yo creo en que la segunda venida y el arrebatamiento es lo mismo. Así que ya el término provoca. Ahora, y lo segundo es exactamente lo que tú estás diciendo. Hay personas que cuando tú le estás desmontando algo, es cierto, ya no es doctrina, ya es lo que yo aprendí y yo fui parte de ese grupo. Por eso yo no entro a discutir con nadie. Tú no me ves y que, mira, impío eres tú. Porque yo llegué a un momento donde realmente cuando escuchaba conceptos yo decía, imposible que tú me lo vengas a desmontar. Por ejemplo, Gigi Ávila se pasó toda la vida diciendo que nos vamos en el rapto. Por eso algunas personas me dicen, increíble, entonces tú eres más que Gigi Ávila. O sea, ya no estamos hablando de catología, ya no fuimos a los ¿tú me entiendes? Ya. O sea, a mí no me dieron golpe porque Dios tiene planes conmigo. Tú ayudaste 40 días como Gigi Ávila. En el fondo, yo creo en la segunda venida, solo que no creo que vamos a desaparecer, que los aviones, es todo. Así que el problema de nosotros, mío y de la mayoría, son 7 años. No me maten por 7 años. Además, te voy a decir, escucha misterio. Escucha misterio. Mi teoría, yo puedo probar que ayuda más ahora que la otra. Te voy a explicar por qué. Supongamos que Ricky Hell es un raptólogo. Me voy en el rapto antes de la tribulación. Ustedes verán al anticristo. Ustedes verán el 666. Ustedes pasarán la gran tribulación. Yo puedo probar que cuando tú le metes algo a tu mente, la Biblia dice Proverbios 23:7, tú eres lo que piensas. Wow. Si te toca enfrentar una tribulación, si te toca ver anticristo y demás, va a ser un problema para ti, porque tú estás programado para no verlo. Ahora yo, que digo que me voy al final, que yo digo que yo estoy preparado, que yo voy a tener que ver todo, que yo voy a pelear aquí con el sello, porque la madre de todo. Si me llevan antes, yo estoy más ready, porque yo, o sea, ¿cómo tú te puedes ofender conmigo cuando yo estoy en disposición de pelear 7 años más por la fe que tú y yo creemos? O sea, tú deberías darme una ofrenda y decir, wow, Piña, te felicito.
tú estás listo para durar 7 años más. Yo no, yo me quiero ir 7 años antes. O sea, es un poco de lógica, pero no, Sí, no te creas, me sí. dieron apóstata, hereje, el diablo. Era como sé que tienes que predicar en breve. Te voy a hacer 3 preguntas finales. No, ya vamos a salir de lo doctrinal porque cada cosa esta demanda, wow, Sí, y es tan sí, sí. interesante. Pero 3 preguntas. Primero, esas controversias desde el play, el famoso audio de WhatsApp. Tú eres, o sea, tú dices, necesito sonar, voy a vender un libro y voy a hacer un congreso, que quiero subir los likes. ¿Qué hago? Vamos a ver. ¿Qué ¿Tú le me duele estás a la contando gente? eso de verdad o tú quieres que No, hagamos? la gente cree que tiene esa duda, porque hay personas que lo hacen. O sea, yo he escuchado amigos que han dicho, cuando antes de lanzar un libro, yo necesito algo que me ayude a sonar o que me haga sonar. Y también quiero subir los seguidores. A mí me pasa. Yo agarro y subo un verso bíblico, una bonita frase y nadie lo comparte. Subo algo que puede ser controversial y lo comparten los que están a favor y lo comparten para criticarme, pero me crecen las redes, aunque inicialmente no era mi propósito, pero puede crear cierta, yo creo que hasta adicción o cierto deseo. Entonces, las controversias iniciales o las que te pasan a menudo, son sin querer, son Mira, te lo digo de todo corazón. No te puedo jurar aquí por mi madre porque no puedo, pero que sea Dios nuestro testigo. Yo no deseo esas cosas porque en la mayoría el pueblo más conservador termina matándome. ¿Tú te acuerdas cuando tú lo tuviste que haber visto? Mira, yo estoy haciendo un día un live en Instagram. Ahí, bla, bla, bla. Y unos alumnos, porque yo soy profesor de una escuela de mística hebrea, y unos alumnos, claro, siempre hay algo que yo hago que debería haberlo pensado bien. Me pregunta, pastor, dígame algo de Adán y los animales. ¿Qué dice lo que usted nos enseñó a nosotros en la escuela mística? Yo trato como de esquivarlo, pero él insiste. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo a explicarle, mira, en la mística hebrea, el Zohar, un libro bien profundo, el Talmud, Rashid, el de la Torah con Rashid, el Ramban. Estoy hablando de nombres que en Israel es una locura. Por ejemplo, en mi gira a Israel yo tuve que ir a la tumba de Maimonides, el Ramban. Si no, tú no puedes ir a Israel. Esos tipos dijeron que Adán tuvo intimidad con los animales. Y explicaré que por qué. Ahora, fíjate, esos tipos dijeron, eso está en la mística hebrea. Como yo digo, dice Einstein, todos somos ignorantes, no todos ignoramos la misma cosa. Eso no lo estoy diciendo yo. Son Claro. citas. Jesús lo hacía. De hecho, Jesús dijo, no hagan con los demás lo que ustedes no quieren que hagan con ustedes. Eso no salió de Jesús. Ya se puede probar históricamente que está citando un rabino anterior. Entonces, agarraron ese pedacito. ¿Tú crees que yo voy a disfrutar, por más view que eso me dé, de yo estar en miles de WhatsApp, todo arreglado, como que yo estoy autorizando esa teoría y que yo creo que Adán se acostó con los animales? Y eso te dicen hereje, o sea, hay tipos que me dijeron, ese tipo está endemoniado. Y ahora tú te das cuenta que lo que hace es que se suma una contra la otra, porque agarran y suben el videito de rap y dicen, miren, primero dijo que Adán tuvo con los animales, ahora que... No, eso no me gusta. Yo no quiero view así, de verdad. Yo porque no me queda de otra. Y para mí es un ticún, por como yo empecé. Yo comencé muy duro. No, No lo mencionaste programo. el Talmud, que de esos libros judíos que mencionaste, el único que he podido leer un poquito es el Talmud. Y hay cosas, aunque tiene muchas cosas, muchas explicaciones muy chéveres y maravillosas, pero el Talmud también tiene cosas controversiales, Parece desde que, brujería, realmente. sí, ¿no? Y que no se le puede enseñar a la mujer y que ahí se puede golpear incluso a un gentil y usted está haciendo la obra del Señor. Los gentiles son bastardos, son animales, o peor que un animal, o que un varón judío. Recuerdo esa frase que fue muy común: un varón judío debería dar gracias a Dios todos los días porque no es animal, no es gentil ni es mujer. Esas frases del Talmud, cuando tú enseñas el Talmud en tu escuela, no tienes temor a que esas cosas también, que no son tan positivas, se conozcan y que hagan daño. No, porque en realidad nosotros no enseñamos, por ejemplo, el Talmud. Nosotros enseñamos la parte mística hebrea, es lo que los judíos llaman la espalda de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés dice, que Dios le dice, yo quiero ver tu gloria, le dice Moisés. Dice que él pasó y vio la espalda. Desde el punto de vista judío, Dios no tiene espalda, que lo que Dios hizo fue enseñarle lo que tú no puedes leer viéndolo con tus ojos, sino
Por ejemplo, el ojo de una aguja. Ya tú estuviste en Israel, me imagino que te llevaron ahí. Tú lees que Jesús dice, más fácil pasa un rico por el ojo de una aguja, y ya tú estás pensando en hilo, ya tú estás pensando en coser. Cuando tú vas al estudio profundo, te das cuenta que es una puerta en forma de Z que a pie da brega a pasar, imagínate en un camello. Entonces, esa interpretación se reconoce como la espalda del texto, lo que no se lee ahí. Entonces, en la escuela, nosotros enseñamos esas teorías, vamos al contexto histórico, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Jesús diciendo, hay un montón de cosas que no es como nos le enseñaron, que Dios maldijo a Can porque vio la desnudez de Noé. Realmente hay algo detrás, no nada más que yo vi la desnudez, y ya lo vi, vamos a decir a ti, a toda tu generación. Ahí pasó algo sexualmente. Entonces, eso se enseña, pero tampoco el Talmud es un libro de referencia, sino que agarran el Midrash, lo que llaman Torah oral, se sientan los rabinos más importantes, discuten eso, llegan a sus consideraciones y lo plasman en algo llamado Talmud. Entonces, ahí hay cosas buenas que me suman, pero ciertamente, como tú dices, ahí hay locuras que no son ni siquiera para leerla en Occidente. No deberíamos ni tocarla, ¿ves? Pero hay cosas que nos podían ayudar bien, mucho. Ok, yo sí, de algo que recuerdo de Israel, fue una frase de un rabino que nos dijo que si tú metías a 3 rabinos a discutir un tema en un cuarto, salen 3 rabinos y 4 teorías diferentes del mismo tema. Como que no se sabe la cuarta teoría. Entonces, cuando tú enseñas en la iglesia o en tus estudios, ¿cómo te defines por cuál teoría? ¿Qué hora? Porque si hay tantas teorías para la misma cosa, porque eres quizás a veces tan celoso de una teoría judía, cuando hay otras teorías judías que quizás hasta contradican eso. Por ejemplo, tú y Jairo tienen visiones diferentes totalmente. Él es un próximo que voy a entrevistar y voy a entrar más en detalle en estas cosas. Y son judíos a la fuente. Sí, es una buena pregunta que tú me haces. Muy interesante. Te voy a explicar por qué. Mira, al yo ser el pastor de mi rebaño, primero que esos misterios judíos se enseñan en la escuela Hamashiach, no en la iglesia. La iglesia yo le doy, Ahora, al yo ser el pastor de aquí o el maestro de la escuela, yo tengo la oportunidad de tomar de esa fuente y yo hago lo que en mi lenguaje se llama traducción. Yo le doy la comida que yo creo que le puede, por ejemplo, ayudar. Por eso, lo que tú mencionaste del Talmud, yo nunca lo he enseñado. Yo agarro la parte que te puede superar. Los judíos con sus finanzas son muy prósperos. Entonces yo agarro todo lo que tiene que ver con prosperidad judía. Los judíos con las leyes morales son muy estrictos. Yo agarro todo lo que nos puede ayudar de eso. Los judíos no se van en rojo, aunque sean las 12 de la noche, porque ellos creen que tú vas a generar un tipún y que te puede venir un problema. Y entonces yo agarro eso, digo, tú tengo un semáforo, son las 3 de la mañana y está en rojo, cuidado si te va, porque aunque nadie te esté mirando y no haya cámara, según el judío, hay una ley arriba y detrás de los astros te están viendo y te van a anotar un expediente. Y yo creo que eso le puede ayudar a mi gente. Entonces yo selecciono la parte judía que yo quiero que ellos reciban y tiene que ver con nuestro entorno. Por eso yo no le digo a nadie, esto porque el judío lo hace. Es lo que yo crea que en el entorno que estoy le puede sumar a las personas. Y yo digo eso. Cuando te retires del ministerio, ya te son esas preguntas que siempre se hacen, pero hay que hacerla para concluir. Cuando te retires del ministerio, de la vida, que estés a punto de morir, ¿cómo Jonathan Piña quiere ser recordado? O sea, tu familia, tu generación, las personas que pastoreaste, que te siguieron, ¿cuáles cosas son para ti vitales que recuerden de ti? Yo quisiera no decírtelo, pero ya que tú insistes, cuando yo veo mis redes, yo me imagino que eso le pasa a todos ustedes, a todos los que estamos en el medio. Yo no puedo evitar ser muy ministrado con los testimonios. Es decir, yo no lo digo, pero yo me creo todo este cuento. La gente que me dice, pastor, vi tu mensaje anoche y la vida me cambió. No soy lo mismo, mi matrimonio nunca es igual. La vida, por ejemplo, estos peloteros que vienen a la iglesia. Yo veo un pelotero de grande liga que me diga, mi vida ha cambiado desde que te escucho. ¿Cómo? Pero tú eres millonario. ¿Por qué tú te... Entonces yo quisiera ser un tipo recordado por eso. El tipo que al predicar, no por él, lo que él enseñaba, le cambiaba la vida a la gente. Eso, wow, que me ayuden ahí. ¿Te ha afectado en algún momento tu familia, las controversias
sin querer que se han armado por cosas que han dicho o hecho? Tus Sí, hijos, tu me esposa. da, me preocupa, por ejemplo, Catherine, porque ya Catherine tiene una edad que prácticamente de independencia de redes, y yo la he encontrado llorando. Y cuando voy, porque por ejemplo en YouTube, tú sabes que ahora lo que tú subes, tú puedes monetizarlo y dar dinero. Claro, Entonces, hay gente que te pone arriba. Miren lo que acaba de decir el hereje de Piña. Entonces, al ella ver su papá, y entonces, ¿qué pasa? Que los polos iguales se atraen. ¿Qué quiere decir los polos iguales se atraen? Que tú puedes encontrar 1000 comentarios de gente que es igual que el que subió eso. Sí, claro. sí, es un hereje, sí, sí, es un hijo. Entonces tú ves tu papá, que ella ve mi vida, ella sabe lo que yo hago. Toda tu familia no la puede engañar. Por eso cuando mi esposa, mis hijos dicen lo que dicen de mí, esto es lo que yo lo valoro, porque la gente en las redes es lo que ve el predicador, pero esta gente me ve de día, de noche, esta gente me ve con ropa, sin ropa, ¿tú me entiendes? Entonces, para esta niña, yo soy lo último de los muñequitos, ella cree que su papá no hay, entonces ella ver estos tipos matándome, yo tengo que sentarme y explicarle, mami, mi asignación es muy peligrosa, no todo va a ser color de rosa, el diablo me odia, no sé, todo lo que yo pueda decirle para tranquilizarla, eso me ha ayudado mucho. Yo aprecio, hay muchísimas cosas y lo hemos hablado y tú sabes que no estamos de acuerdo, mía, tuya, mía, y eso es algo que aprecio porque no mis amigos, alguien me decía en estos días que como que no, que no burlándose en un tema que publiqué reciente que fue también de controversia que tú me aconsejaste en privado y otra persona me decía, yo sé que yo no soy amigo tuyo porque tú no tendrías un amigo que piense diferente. Yo le digo, yo tengo amigos ateos. O sea, si yo tengo amigos ateos, todo el que es creyente tiene una ventaja de amistad conmigo, porque ya ya de tener un amigo supuestamente ateo, ya eso sería un extremo. Entonces me gozo y comparto de que aunque hay cosas mías que sé que tú no compartes y hay cosas tuyas que no comparto, que podamos ser amigos y que he sido bendecido. Y he escuchado de personas que me han dicho, Piña me llamó y me dijo, no toques a Ricky Hell. Yo, oye, yo no sabía que Sí, Piña no. me quería tanto. Lo que Sí, pasa es en que tú eres, privado. lo que pasa es que tú eres mi hermano. Por ejemplo, tú te has quedado en mi casa, mis hijos te quieren, tú llegas y tú le preguntas, así él sabe quién tú eres. Nosotros como iglesia hemos sido bendecidos. Entonces, ahí vamos al mismo punto. Ninguno de los predicadores que yo he tenido aquí creen todo lo que yo creo. Entonces, yo quiero mejor sacar el Ricky es el bueno. Mi análisis dicen que tus virtudes son mucho más que tus debilidades. Tú tiras tu pullita y tu sarcasmito y cosas, pero tú eres un hombre bueno. Entonces yo, la gente digo eso, dentro de ese grupo de jóvenes, Ricky es una excelente opción. Además, yo conozco tu inicio, es decir, cuando yo predicaba en el concilio de tu papá, Sí. algún agua me pasaste tú ahí, yo, mira muchachos, siéntate ahí, los niños para su clase. Tú me recuerdas el video de Calpeadosa donde está tirando agua y le dan, yo te pasé una para que tirara agua y no la quisiste tirar. Sí, quizás en algún momento. Que yo ministraba a esos niveles, yo tiraba pata voladora, agua, yo ministraba con Sí, un saco, por eso yo no empujaba. voy a criticar nada de eso. Sí, sí, empujaba gente, pero ver atrás y ser diferente habla de madurez. Yo no quisiera ver videos míos de hace 10 años y pensar que sigo siendo la misma persona. Eso no es crecimiento. Entonces, te saludo, te agradezco este tiempo y quiero que para cerrar le digas algo a esas personas, no al crítico. El crítico es crítico y siempre será crítico y no hay forma de uno ganárselo. Pero esas personas que te siguen, que han sido bendecidos por ti, ya hoy en día eres un pastor que da cobertura muchísima gente en muchísimos países. Al principio yo pensaba que era exagerando, porque a veces tú exageras muchas cosas, pero realmente veo que sí. Vi en estos días CFA Colombia, CFA Santo Domingo, CFA Argentina. Pues verdad, 40 iglesias tenemos, Ricky Hell, 40 iglesias. es real. Yo pensaba que se la está haciendo él la cuenta y la maneja rapidito. Ya eso, no, yo a los testimonios le metía picante, era parte de lo mismo, o sea, era una euforia, tantas invitaciones, la gente te creía que tú saliste de otro planeta, el ego de, pero ya aterricé, ya digo la cosa, si había un agua, no digo dos aguas, había un agua, y sí, yo creo que había demasiada gente. ¿Tú sabes cómo me di cuenta que cambié? Porque tú siempre me mencionabas eso. Ahora que llegué de Perú, antes del virus, tuve un evento que, wow, piña, había mucha gente ahí y fui capaz de decir, sí, había mucha gente. No sé cuánto había, es duro, porque yo quería decir, eran como 10,000.
pero estoy avanzando. ¿Qué tú le dices a esa gente que sí te sigue, que te quiere y que ya verán esta entrevista aquí en Dominicana, que casi no están tan atentos a todo, pero te aprecian, que se convirtieron contigo, gente que ha sido edificada por tu ministerio? Dímele algo que con eso vamos a cerrar esta noche. No, primero, gracias por seguir nuestro ministerio, gracias por orar por nosotros, los que creen. De alguna manera le quiero decir que yo no soy un ser perfecto, pero dentro de mi corazón no hay una intención que no sea que la gente sea edificado, que la gente descubra su asignación en la tierra, que la gente sea bendecido. Si yo cometo errores o fallo, es desde esa premisa de creer que lo que estoy haciendo es lo correcto para que crezca, que avance, que te vaya bien en tu finanza. Esa es mi única intención, que tú puedas explotar todo lo que Dios determinó para ti. Yo lo voy a seguir haciendo. Yo, si me caigo, me voy a levantar y espero que ustedes también continúen hacia adelante, que bajo todo pronóstico, como comenzó la entrevista, no me crié con mi mamá porque murió yo estando joven, no viví con mi papá, tuve que baracear solo y me pude levantar. Ahora estoy en West Palm Beach, tengo una congregación, tengo 40 iglesias en diferentes lugares, me siento que estoy bien, tengo una familia estable, se puede. Yo pido al Señor que te ayude a que tú también te puedas levantar y expandirte en todo lo que Él escribió y dijo de ti. Mejor palabra no hay. Ya despido con esto. Pues Jonathan Piña, esto es Sin Editar con Ricky Hell. Y después que usted vea esto, así como ustedes comparten las controversias y los memes, comparta esto también, para que la gente esté edificada y me gane yo esos views. Entonces, en el nombre de Jesús. Que Dios te use ahorita en tu prédica. Saluda a tu esposa, por favor. Un abrazo.